Muy bien. ¿Ya pueden ver las diapositivas? No. Sí. ¿Sí? Sí, se ve. Ah, listo. Buenísimo. Bueno. Hoy en la clase vamos a empezar con el estudio de los equilibrios heterogéneos. Nosotros vimos al principio que los equilibrios los podíamos dividir en equilibrios homogéneos y equilibrios heterogéneos. Que los equilibrios homogéneos eran aquellos que ocurrían en una única fase, mientras que los equilibrios heterogéneos ocurren en dos o más fases. Dentro de los equilibrios homogéneos ya estudiamos ácido-base, estudiamos formación de complejos y estudiamos oxidación-reducción. Y ahora nos vamos a meter en el mundo de los equilibrios heterogéneos. Los equilibrios heterogéneos se pueden dividir en dos tipos de equilibrios. Los equilibrios de precipitación, que implican la aparición de una fase sólida en la disolución, y los equilibrios de distribución, que implican la transferencia de una especie que se va a encontrar en una fase líquida a otra fase que puede ser líquida, y entonces en ese caso se denomina extracción líquido-líquido, o de una fase líquida a una fase que puede ser sólida, y entonces en ese caso se denomina extracción líquido-sólido o también tenemos intercambio iónico, ¿sí? Entonces, en la clase de hoy vamos a comenzar a estudiar los equilibrios de precipitación y a medida que vayamos avanzando vamos a llegar a estudiar también los equilibrios de distribución. Un equilibrio de precipitación, como ustedes ya saben, sí, ¿Qué características tenían los de precipitación? es la aparición de una fase sólida, ¿sí? Que nosotros le vamos a llamar precipitado, en la disolución, en el seno de la disolución. ¿Sí? Sí, me había perdido ahí por eso. Bien. Entonces, los equilibrios de precipitación implican la transferencia de materia entre dos fases. Una fase que va a ser líquida y va a estar constituida por una disolución de iones, y una fase que va a ser sólida, que va a estar constituida por un compuesto de fórmula y composición definidos. Ambas fases van a estar en contacto en la disolución. Por esta razón podemos definir al proceso de precipitación como la aparición de una fase sólida in situ en la disolución, es decir, una fase sólida, la aparición de una fase sólida en el seno de la disolución, ¿sí? No es una fase sólida que viene de afuera, sino que la fase sólida se forma en la disolución y a esa fase sólida la vamos a denominar precipitado, ¿sí? Un ejemplo sería cuando tenemos dos soluciones, por ejemplo, de ioduro de potasio y de nitrato de plata, ¿sí? Tenemos una disolución de nitrato de plata en el vaso y le agregamos una disolución de ioduro de potasio. Cuando le agregamos a la disolución, vemos la formación de un sólido color amarillo, que es el ioduro de plomo, ¿sí? Fíjense, se forma en la disolución la fase sólida, por eso se dice que se forma in situ. Bueno, y a esa fase sólida nosotros la denominamos precipitado, ¿sí? Los equilibrios heterogéneos pueden, o la transferencia de materia de estas especies de un equilibrio heterogéneo puede tener dos sentidos. Si la transferencia de materia se produce desde sólido al líquido, entonces el equilibrio heterogéneo se denomina de solubilización o de disolución. Y se da cuando hay interacción entre las moléculas del solvente y las moléculas o iones que se encuentran en la superficie del precipitado, del sólido, ¿sí? Entonces, a esos equilibrios, ¿sí? Cuando la transferencia es del sólido al líquido, se lo denomina solubilización. Por otro lado, cuando la transferencia de materia es del líquido a sólido, el equilibrio se denomina equilibrio heterogéneo de precipitación. Y en ese caso, el equilibrio de precipitación, es decir, la transferencia de líquido a sólido, va a ocurrir debido a las fuerzas de unión, ¿sí? de ese sólido que se va a formar en la disolución. En cualquier caso, los equilibrios heterogéneos son equilibrios dinámicos. Esto es, que simultáneamente se van a estar dando equilibrios de disolución y de precipitación. Cuando
esos equilibrios de disolución o solubilización y precipitación alcanzan el equilibrio, es decir, que la velocidad del equilibrio de solución va a ser igual a la velocidad del equilibrio de precipitación, entonces decimos que esa disolución alcanza un equilibrio, ¿sí? Entonces siempre tenemos que recordar que el equilibrio de solubilización y el equilibrio de precipitación se dan en forma simultánea en una disolución que contiene un precipitado. Una pregunta, Carolina. El equilibrio de disolución significa Sí. que vos tenés la solución y agregás el sólido. En realidad, una vez que se formó Digo, el laboratorio, porque el de precipitado sí lo entiendo, obviamente que es in situ, vos pones la solución y precipita. Pero el otro. Una vez que se formó el sólido en esa disolución, Ah, parte de ese sólido va a estar disolviéndose, va a estar... o sea que en definitiva es como una precipitación previa. No. En realidad son equilibrios que se dan de forma simultánea. Cuando nosotros agregamos la disolución, agregamos esa disolución que forma el sólido en disolución, una vez que ese sólido se forma en disolución, Sí. no queda, se formó y ya está. ¿Sí? Bien. Listo, se formó. No, todo el tiempo está ocurriendo esto en disolución. Están ocurriendo equilibrios de solubilización y de precipitación, porque eso, el equilibrio es dinámico, ¿sí? No es que yo agregué, se formó el precipitado y eso ya está, no se mueve más, ¿sí? No. Todo Eso el tiempo tengo un equilibrio que están pasando las dos cosas. Se está dando lugar a la solubilización de ese sólido por interacción de las moléculas con el disolvente y se está dando lugar a la precipitación, ¿sí? Por interacción de los iones que están en disolución que se unen para formar ese precipitado, ¿sí? Entonces, nosotros siempre tenemos un equilibrio dinámico. Por eso tenemos un equilibrio en realidad, ¿sí? Es dinámico esto. Entonces, no es que una vez que se forma el precipitado ya está y no pasa más nada. No, todo el tiempo en disolución está ocurriendo esto, ¿sí? Está en un equilibrio y la velocidad de disolución y la velocidad de precipitación se igualan. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí o no? sí. Bien. Ok, entonces, eso tenemos que pensar, que siempre, ¿sí? Tenemos un sólido en equilibrio con los iones, con sus propios iones que están en disolución. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver con los equilibrios de solubilidad, que son los que vamos en realidad a trabajar. Bien, entonces, los equilibrios de precipitación, los equilibrios heterogéneos, los podemos utilizar en química analítica para tanto métodos cualitativos como cuantitativos. Recuerden que los métodos cualitativos eran aquellos en los cuales me permitía la identificación de una especie, teníamos una respuesta binaria, ¿se acuerdan? Sí, no, está presente esa especie o no está presente esa especie. En el caso de utilizar un equilibrio heterogéneo, ¿sí? Nosotros identificamos la especie en disolución por la aparición de un precipitado, ¿sí? Agregamos una determinada solución, aparece un precipitado, decimos que esa especie está presente, ¿sí? Y también se utiliza para métodos cuantitativos. Métodos cuantitativos vamos a ver métodos volumétricos y gravimétricos, es decir, vamos a ver la aplicación cuantitativa en valoraciones y en gravimetría. Muy bien, entonces, para poder entender los equilibrios heterogéneos, vamos a hablar del concepto de solubilidad y de producto de solubilidad. Y esto que les decía recién, tenemos que recordar siempre y tener presente que cualquier sólido, por más insoluble que sea, está en equilibrio dinámico con sus iones en disolución, ¿sí? Cualquier sólido, por más insoluble que sea, está en equilibrio dinámico con sus iones en disolución. Es decir, que siempre están ocurriendo equilibrios de solubilización y de precipitación. ¿Está? Eso siempre está pasando en la disolución de un precipitado. Por lo tanto, vamos a definir solubilidad como la concentración de una sustancia en una solución saturada a una determinada temperatura. ¿Recuerdan la definición de solución saturada? ¿Qué era una solución saturada? Que llegó la cantidad que puede tener, o sea, del
no sé cómo se diría, del sólido que tenga, llegó a la cantidad que puede disolver. La cantidad de Bien, soluto. O bien. sea, el solvente tiene la cantidad de soluto justa que puede disolver. Muy bien, exactamente. Es cuando la disolución ya no admite más soluto, ¿sí? Siempre a una determinada temperatura. Y una solución sobresaturada, Cuando excede la cantidad de soluto. exactamente. Cuando la disolución tiene más soluto del que en realidad puede disolver a una determinada temperatura, ¿sí? Entonces, definimos solubilidad como la concentración de una sustancia en una solución saturada a una determinada temperatura. Y entonces tenemos dos ejemplos muy comunes. Tenemos por un lado el cloruro de sodio, que podemos preparar una solución saturada si disolvemos 359 gramos de cloruro de sodio en 1000 mililitros de agua a 20 grados centígrados, ¿sí? Y fíjense que contrarresta con el cloruro de plata, ¿sí? Que es un sólido, y entonces tiene una solubilidad de 5,2 miligramos por 1000 mililitros de agua a una temperatura superior a 50 grados centígrados. Ahora vamos a ver que uno de los factores que influyen en la solubilidad de un precipitado es justamente la temperatura. Por eso se define la solubilidad a una determinada temperatura. Muy bien. Entonces, dicho esto, si nosotros escribimos un equilibrio de solubilidad, fíjense, esta es la forma de escribir un equilibrio de solubilidad. Cuando nosotros escribimos un equilibrio de precipitación, lo escribimos al revés, decimos la suma de los iones da lugar a la formación del precipitado. Este que tenemos escrito acá es un equilibrio de solubilidad, en donde el sólido está en equilibrio con sus iones en disolución. Los iones, por supuesto, M y A serían iones, no le vamos a poner la carga para poder simplificar las ecuaciones, pero todos sabemos que los iones tienen su correspondiente carga, ¿sí? Si nosotros escribimos la expresión de la constante de equilibrio para este equilibrio de solubilidad, entonces tenemos que la constante termodinámica va a ser igual a la actividad del ion M elevado a su coeficiente estequiométrico por la actividad del ion A elevado a su coeficiente estequiométrico sobre la actividad del sólido elevado al coeficiente estequiométrico que tengan. Que en realidad, como es un equilibrio de solubilidad, siempre va a ser 1. Como sabemos que la actividad de un sólido es igual a 1, ¿sí? No la consideramos en la expresión de la constante o ya está incluida dentro del valor de la constante. Y además vamos a considerar que como se trata de un sólido que está en equilibrio con sus iones, la concentración de los iones en disolución de M y de A va a ser muy bajita, es decir, vamos a estar en presencia de una disolución diluida de M y de A. Por lo tanto, si eso es así, podemos decir que el coeficiente de actividad se va a aproximar a 1 y entonces que la actividad va a ser igual a la concentración. De esta manera llegamos a esta expresión que ustedes ya conocen seguramente, que es la constante de producto de solubilidad y que no es nada más ni nada menos que el producto de las concentraciones de los iones, ¿sí? Que están presentes en una disolución de un sólido, ¿sí? Esta igualdad se define para una disolución saturada, ¿tá? Entonces, sabemos que la constante de producto de solubilidad va a ser igual a la concentración o al producto de las concentraciones de los iones en disolución en una disolución saturada, ¿sí? ¿Qué conclusiones podemos sacar cuando vemos esta expresión de la constante de producto de solubilidad? Bueno, en primer lugar, que el producto de las concentraciones de los iones es constante. Por lo tanto, si aumenta la concentración de M, deberá disminuir la concentración de A para mantener esta igualdad y viceversa, ¿sí? Entonces, que este producto de las concentraciones iónicas, a esto lo vamos a llamar producto de las concentraciones iónicas, ¿sí? Es igual a una constante. A partir de esto también podemos sacar algunas conclusiones con este producto, con el producto de las concentraciones iónicas, es decir, con el producto de la concentración de los iones en disolución, ¿sí? En primer lugar, si ese producto de las concentraciones iónicas es menor a la constante de producto de solubilidad, no vamos a tener aparición de ningún precipitado, ¿sí? Si el producto de las concentraciones iónicas es igual a la constante de producto de solubilidad, estamos en esta expresión y tenemos una disolución saturada de esos iones. Y si el producto de las concentraciones iónicas es mayor que la constante de producto de solubilidad, entonces lo que vamos a tener es la formación del precipitado, ¿sí? ¿Se entiende?
Fíjense que estamos trabajando con un equilibrio de solubilidad, en donde tenemos un precipitado, un sólido, que siempre, siempre va a estar en equilibrio con sus iones. Yo comencé diciendo que cualquier sólido, por más insoluble que sea, está en equilibrio dinámico con sus iones. ¿Qué quiere decir equilibrio dinámico? Que siempre están ocurriendo equilibrios de solubilización y de precipitación. Nosotros trabajamos con el equilibrio de solubilización, a partir del cual llegamos a la expresión de la constante de producto de solubilidad, ¿sí? Esta expresión de constante de producto de solubilidad corresponde a este equilibrio y no al de precipitación, ¿sí? Si lo escribo al revés está mal. ¿Alguna duda de esto? No. Bien. Bueno, entonces, recuerden esto, porque a partir de esto van a trabajar un montón con la práctica, ¿sí? A veces le van a preguntar, dice, ¿hay precipitación o no hay precipitación? Bueno, ¿cómo tengo que saber si va a haber un precipitado, formación de un precipitado en una disolución o no? Bueno, a través del producto de las concentraciones iónicas, es decir, a través del producto de la concentración de los iones en disolución, ¿sí? Y según sea la relación del producto de las concentraciones iónicas con el valor de la constante de producto de solubilidad, estaremos en presencia de un precipitado o no, ¿sí? Bueno, entonces vamos ahora a definir solubilidad y si nosotros tenemos este equilibrio de solubilización y esta expresión de la constante para este equilibrio de solubilización, podemos escribir la solubilidad, ¿sí?, como la concentración de M sobre su coeficiente estequiométrico igual a la concentración de A sobre su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Entonces, para la solubilidad, esta es la expresión, es decir, es el ion sobre su coeficiente estequiométrico igual a la concentración del otro ion, el anión, igual sobre su coeficiente estequiométrico. Si nosotros de esta expresión de la solubilidad despejamos la concentración de M y la concentración de A, de manera que la concentración de M va a ser igual a la solubilidad por M, ¿sí?, por el coeficiente estequiométrico, y la concentración en el equilibrio de N va a ser igual a la solubilidad por N, su coeficiente estequiométrico, y reemplazamos M y N en esta expresión de la constante de producto de solubilidad, ¿sí? Reemplazo M, reemplazo N en esta expresión, me queda de esta manera, ¿sí? Si ahora opero, es decir, distribuyo esta potencia para S, para M, y N para S y para N, me queda esta expresión. Y entonces ahora lo que tendría que hacer es sacar como un denominador S de solubilidad, ¿sí?, lo cual me quedaría S a la M más N, por M a la M, por N a la N. Despejo de esa expresión solubilidad y me va a quedar esta expresión. Esta expresión es la expresión de la solubilidad de una determinada compuesto, y fíjense que va a responder no solo al valor de la constante de producto de solubilidad, sino que también va a responder a los coeficientes estequiométricos, ¿sí? ¿Lo ven? Entonces, la solubilidad de un determinado compuesto depende de la constante del producto de solubilidad y depende de sus coeficientes estequiométricos. Para poder trabajar con este concepto de solubilidad y hacer algunas aclaraciones con respecto a cómo comparamos la solubilidad de dos precipitados, vamos a hacer un ejemplo numérico, ¿sí? Entonces vamos a calcular solubilidad. Solo que ustedes podrían, si quieren, usar la fórmula directamente, aplicar la fórmula directamente para cada uno de los precipitados. Yo lo que voy a hacer es deducirla cada vez, ¿sí? Así nos vamos acostumbrando a pensar, bueno, cómo estoy calculando esta solubilidad y qué significa. Bien, entonces vamos a empezar calculando la solubilidad para el cloruro de plata. El cloruro de plata tiene una constante de producto de solubilidad de 1,78 por 10 a la menos 10. Por lo tanto, este sería el equilibrio de solubilidad del cloruro de plata, al cual le corresponde el valor de esta constante, ¿sí? La constante va a ser igual a la concentración de plata elevada a su coeficiente estequiométrico, que es 1, por lo tanto no lo ponemos, por la concentración de iones cloruro elevado a su coeficiente estequiométrico, que también es 1, por lo tanto no lo ponemos. Entonces, esta es la expresión de la constante de producto de solubilidad para el cloruro de plata. Si escribo la expresión de solubilidad, recuerden que era la concentración de cada uno de los iones dividido el coeficiente estequiométrico, otra vez
el coeficiente estequiométrico en este caso es 1 para ambos, por lo tanto, la solubilidad de cloruro de plata va a ser igual a la concentración en el equilibrio de la plata, igual a la concentración en el equilibrio de iones cloruro. Si ahora reemplazamos, ¿sí?, la concentración de plata y la concentración de cloruro en esta expresión, va a ser igual a ambas a la solubilidad, me va a quedar que la constante de producto de solubilidad va a ser igual a la solubilidad del cloruro de plata 2 veces, ¿verdad? Lo reemplacé acá. Esto es lo mismo que decir la solubilidad al cuadrado, y por lo tanto, si despejamos solubilidad, me va a quedar que la solubilidad, en este caso el cloruro de plata, va a ser igual a la raíz de la constante de producto de solubilidad, ¿sí? Fíjense que hice la misma deducción que hice recién para llegar a la expresión general. Por eso les digo, pueden hacer toda esta deducción, ir pensando en el ejercicio, o pueden aplicar directamente la fórmula para calcular la solubilidad, ¿sí? En ambos casos está bien. Bueno, y si la solubilidad es igual a la raíz de la constante de producto de solubilidad, ¿sí?, hago el cálculo correspondiente y me dice que la solubilidad va a ser igual a 1,33 por 10 a la menos 5, ¿sí? Las unidades de la solubilidad siempre son en molaridad, ¿está? Recuerden eso. Bien, entonces, solubilidad de cloruro de plata igual a 1,33 por 10 a la menos 5. ¿Qué pasa si calculamos la solubilidad del cromato de plata, que tiene una constante de producto de solubilidad de 2,45 por 10 a la menos 12? Bueno, hacemos lo mismo. Escribimos el equilibrio de solubilización. Esta es la expresión de la constante, ¿sí? La constante va a ser igual a la concentración de plata elevado al coeficiente estequiométrico, que en este caso es 2, por la concentración de cromato elevado a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1, ¿sí? Si escribo la expresión para la solubilidad del cromato de plata, tenemos que la solubilidad va a ser igual a la concentración en el equilibrio de plata sobre 2, sobre su coeficiente estequiométrico, igual a la concentración de cromato sobre su coeficiente estequiométrico, que es 1, por lo tanto me queda esto así. Si ahora despejo concentración de plata y concentración de cromato, me va a quedar que la concentración de plata, ¿sí?, va a ser 2 veces por la solubilidad, ¿sí?, este pasa multiplicando acá, y la concentración de cromato va a ser igual a la solubilidad, ¿sí? Reemplazando ahora concentración de plata y concentración de cromato en la expresión de la constante de producto de solubilidad, ¿sí?, me va a quedar esto que vemos aquí. Y si opero, ¿sí?, distribuyo esta potencia, me va a quedar esto que vemos acá, que es lo mismo que decir 4 por S al cubo, ¿sí? Entonces, ahora despejo solubilidad, y la expresión para calcular la solubilidad del cromato de plata va a ser la raíz cúbica de la constante de producto de solubilidad sobre 4. Reemplazo el valor de la constante, hago las cuentas, y me queda que la solubilidad del cromato de plata es 8,49 por 10 a la menos 5. Recuerden que siempre es en molaridad, ¿sí? Muy bien. Entonces, si yo tengo que comparar y decir cuál de los dos precipitados es más soluble, es decir, tengo cloruro de plata en disolución y tengo cromato de plata en disolución. Recuerden que estamos hablando de dos sólidos, ¿sí?, de dos precipitados. Entonces, bueno, ¿cuál de los dos es más soluble? Bueno, lo calculamos recién a través de la expresión de solubilidad. La solubilidad para el cloruro de plata era 1,33 por 10 a la menos 5, y la solubilidad para el cromato de plata era 8,49 por 10 a la menos 5. Si comparo las solubilidades, claramente 1,33 es menor que 8,49 por 10 a la menos 5, por lo tanto, el cloruro de plata es más insoluble que el cromato de plata. O al revés, el cromato de plata es más soluble que el cloruro de plata, ¿sí? Bueno, esa era la conclusión. Entonces acá voy a hacer una observación. Ojo con comparar constantes de producto de solubilidad, porque si nosotros comparáramos constantes de producto de solubilidad para decir cuál de los precipitados es más insoluble, y vemos el valor de la constante del cromato de plata es menor que la constante del cloruro de plata. Por lo tanto, si solamente nos lleváramos por el valor de la constante, hubiésemos dicho que el cromato de plata es más insoluble que el cloruro de plata. Pero hicimos los cálculos de solubilidad y vimos claramente que esto no es cierto, porque vuelvo a lo mismo.
la solubilidad de un precipitado no depende solamente de la constante de producto de solubilidad, depende también de los coeficientes estequiométricos. Lo vimos en la expresión, ¿sí? Por lo tanto, nunca comparo constantes de producto de solubilidad para decir que un precipitado es más insoluble o más soluble que otro, ¿sí? Siempre tengo que hacer el cálculo de solubilidad para poder compararlos. ¿En qué caso, si hago el cálculo, me da lo mismo? En realidad, eso es lo que ocurre. Si hago el cálculo y es lo mismo comparar las constantes que hacer el cálculo, eso pasa solamente cuando los precipitados tienen la misma estequiometría, cuando los precipitados que estoy comparando tienen la misma estequiometría, ¿sí? Los mismos coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, si yo comparara el cloruro de plata con el bromuro de plata. En ese caso, los coeficientes estequiométricos son los mismos, la relación entre plata y cloruro y plata y bromuro es 1:1 en ambos casos, y entonces cuando calculo la solubilidad, como que llego a la misma expresión de solubilidad para ambos, ¿sí? Y entonces hacer o no la cuenta es como lo mismo, ¿sí? Entonces, en ese caso, puedo a priori hablar de que, mirando el valor de las constantes, decir cuál es más soluble o cuál es más insoluble, ¿sí? Siempre y cuando tengan la misma estequiometría. Si los precipitados no tienen la misma estequiometría, como es el ejemplo que estamos viendo ahora, tengo que sí o sí calcular la solubilidad y comparar, ¿sí? En todo caso, siempre hablo de solubilidad, ¿está? Entonces, cuando yo voy a decir que un precipitado comparado con otro es más o menos soluble, lo que estoy comparando es su solubilidad y no su constante de producto de solubilidad, ¿está? Lo que pasa que para precipitados de misma estequiometría, ¿sí? La cuenta es la misma y entonces hacemos la misma cuenta para las dos constantes, sería, ¿está? Entonces, llegamos a lo mismo. Por eso van a leer en el libro que dice que se pueden comparar las constantes cuando la estequiometría de los precipitados es la misma, ¿sí? Puse un ejemplo 1:1, pero si la estequiometría de los dos precipitados es 1:2 o 2, lo que sea, bueno, es lo mismo, ¿sí? Las estequiometrías tienen que ser iguales para que yo pueda a priori mirar las constantes y compararlas. Yo recomiendo que siempre calculemos la solubilidad y que siempre hablemos de solubilidad como para no confundirnos, ¿sí? Porque en definitiva lo que estamos comparando siempre es la solubilidad de los precipitados, ¿sí? Acá se puede comparar el producto de la concentración iónica con la constante y sí decir si es una disolución o si hay un precipitado. Eso sí se puede hacer en forma independiente. Claro, por supuesto. Eso Eso sí. se hace en forma dependiente para un precipitado en particular. Claro, ¿sí? puedo decir Yo que puedo el tener de cloruro de plata, por ejemplo, no hay precipitado y en el otro caso sí hay un precipitado porque es mayor a la constante en el caso del cromato de plata. No. Eso que vimos del producto de las concentraciones iónicas, Sí. lo vamos a usar para un único compuesto en disolución. Es decir, supongan, yo les digo, tienen una disolución de cloruros y de plata, ¿sí? No siempre que yo tengo una disolución en disolución, iones cloruro, iones plata, forman el cloruro de plata. ¿Cuándo van a formar el cloruro de plata? Cuando el producto de las concentraciones iónicas sea mayor a la constante de producto de solubilidad. Claro. Si no, el producto de las concentraciones iónicas es menor al valor de la constante de producto de solubilidad, en disolución tengo iones plata y iones cloruro. No están formando el precipitado, ¿sí? Claro. Entonces, eso que vimos del producto de las concentraciones iónicas y decir si tengo un precipitado o no, tiene que ver para cuando nosotros queremos saber si cuando tenemos dos iones en disolución van a lograr formar un precipitado o no, ¿sí? Pero siempre estoy hablando del mismo. Lo mismo sería saber del cromato, ¿sí? Tengo iones plata y iones cromato en disolución. A la concentración que se encuentran estos iones en esta disolución, ¿forman un precipitado? Bueno, calculo el producto de las concentraciones iónicas y me fijo. Y lo comparo con el valor de la constante, ¿sí? Pero cuando voy a comparar solubilidad de dos precipitados, tengo que hacer estas cuentas. Está bien. ¿Sí? Tengo que calcular solubilidad. Y a partir de ahí podemos hablar, ¿sí? Por eso, yo les recomiendo, primero que siempre tienen que hablar de solubilidad, ¿sí? No me pueden decir que si van a, justo tienen dos precipitados de misma estequiometría y comparan las constantes, no me pueden decir que uno es más soluble que el otro porque tiene menor constante. No es así. Van a decir que uno es más soluble, menos soluble que otro
porque la solubilidad es menor. Ya está, hablo siempre de solubilidad, ¿sí? Porque, vuelvo a repetir, la solubilidad no solamente depende del valor de la constante de producto de solubilidad, sino que además depende de los coeficientes estequiométricos. ¿Está? Bueno, vamos a ver qué factores afectan la solubilidad de un precipitado. Tenemos factores que van a afectar el producto de solubilidad y tenemos factores que van a afectar el equilibrio de solubilidad, ¿sí? Dentro de los factores que afectan el producto de solubilidad, es la constante del producto de solubilidad, tenemos la temperatura. Nosotros sabemos que si nosotros disolvemos una sustancia, esa disolución en líneas generales, no siempre, pero generalmente es un proceso endotérmico. Y entonces vemos que a medida que aumenta la temperatura, va aumentando, la solubilidad de un determinado precipitado, ¿sí? Entonces, a medida que nosotros vamos aumentando la temperatura, como la disolución es un proceso endotérmico, va aumentando la solubilidad de un precipitado, generalmente, ¿sí? Vemos el ejemplo acá con el cloruro de plata. Vemos que a 10 grados su constante de producto de solubilidad es 3,7 por 10 a la menos 11. La constante disminuye a 20 grados y disminuye aún más, aumenta a 20 grados y aumenta aún más a 50 grados centígrados, ¿sí? En este caso, como estoy hablando del mismo precipitado, puedo comparar las constantes. ¿Ah? No estoy comparando dos precipitados, estoy hablando del mismo precipitado a distintas temperaturas. Por lo tanto, vemos que para 50 grados la constante es mayor, ¿sí?, que para 10 grados. Eso implica que a 50 grados el cloruro de plata va a ser más soluble que a 10 grados, ¿sí? En líneas generales, eso pasa. Cuando nosotros aumentamos la temperatura, aumenta la solubilidad de un precipitado. También tenemos que tener el disolvente en donde se encuentra tener en cuenta en qué disolvente se encuentra ese precipitado. Y vamos a comparar para esto la constante dieléctrica de ese disolvente. La disminución del valor de la constante dieléctrica favorece la asociación de iones y por lo tanto favorece la precipitación. Es decir, a medida que disminuye la constante dieléctrica, disminuye la solubilidad de un precipitado. Recuerden el concepto de constante dieléctrica, ¿sí? Yo ahí se los puse para que lo recuerden. Está asociado con la capacidad que tiene un determinado disolvente de disolver un soluto, ¿sí? Entonces, fíjense en este ejemplo en donde tenemos un precipitado de sulfato de cadmio, una constante eléctrica y un porcentaje de etanol. Es decir, que a medida que nosotros vamos agregando etanol, vamos disminuyendo la constante dieléctrica, ¿sí?, de ese solvente. Para 0% de etanol implica que el sulfato de cadmio está disuelto en agua solamente. La constante eléctrica es de 80, corresponde a la del agua, y la solubilidad del sulfato de cadmio es 2,084. Cuando nosotros agregamos un porcentaje de etanol de 3,9%, disminuye la constante eléctrica a 78. Fíjense que en solamente 2 unidades. Sin embargo, eso repercute fuertemente en la solubilidad del sulfato de cadmio, que disminuye a 1,314, ¿sí? Y vemos que a medida que vamos incrementando ese porcentaje de etanol, la constante eléctrica cada vez disminuye más y también disminuye la solubilidad, ¿sí? La disminución de la constante eléctrica va a favorecer la asociación de los iones y, por lo tanto, favorece la formación del precipitado, ¿sí? Hace que la solubilidad de un precipitado disminuya aún más. Y por último tenemos el efecto de la fuerza iónica de una disolución sobre el precipitado. Cuando aumentamos la fuerza iónica de una disolución, ¿sí?, agregando un electrolito que no tiene iones comunes con el precipitado, el efecto que vamos a observar es de aumento de la solubilidad. Repito, cuando agregamos un electrolito a una disolución para aumentar la fuerza iónica, ¿sí?, cuando aumento la fuerza iónica de una disolución por el agregado de un electrolito que no tiene ningún ion común con el precipitado, el efecto que vamos a ver es de aumento de la solubilidad. Ahí tenemos el ejemplo de una curva de solubilidad en función de la fuerza iónica, y vemos que en este caso es la solubilidad del sulfato de bario precipitado en función de la fuerza iónica de la disolución, que va aumentando por el agregado de cloruro de sodio.
yo les dije, el electrolito no tiene que tener iones comunes con el precipitado. Fíjense que cloruro de sodio, sulfato de bario no tienen ningún ion común, ¿sí? Por lo tanto, vemos que a medida que vamos aumentando la concentración de cloruro de sodio y por lo tanto va aumentando la fuerza iónica del medio, va aumentando la solubilidad, ¿sí? Entonces, el efecto que tiene es un aumento de la fuerza iónica, aumenta la solubilidad de un precipitado, siempre y cuando el electrolito que se agregue para aumentar la fuerza iónica no tenga iones comunes con el precipitado, ¿sí? Yo les puse acá, si recuerdan, esta es la expresión para la constante según la segunda teoría de Debye-Hückel, ¿sí? Que relacionaba la fuerza iónica con la constante, no sé si se acuerdan, y vemos que si esta constante ahora es la constante de producto de solubilidad, y acá tenemos la fuerza iónica, se ve claramente que un aumento de la fuerza iónica va a implicar un aumento de la constante de producto de solubilidad, y si aumenta el valor de la constante de producto de solubilidad, implica que ese precipitado es más soluble, ¿sí? Ojo con ese concepto, lo tenemos que ir trabajando. Mayor valor de la constante de producto de solubilidad implica que ese precipitado es más soluble, ¿sí? Bueno, y por otro lado tenemos los factores que lo que van a originar es un desplazamiento del equilibrio de distribución, que van a afectar el equilibrio al equilibrio de precipitación, no de distribución, al equilibrio de precipitación. Uno de esos factores es el efecto del ion común. ¿Qué implica el efecto del ion común? Implica que si ahora yo agrego a la disolución un electrolito, pero que tiene un ion común con el precipitado, a diferencia de lo que vimos recién para la fuerza iónica, lo que va a ocurrir es un desplazamiento del equilibrio, se va a intentar restablecer el equilibrio por el principio de Le Chatelier, y entonces el equilibrio se desplaza más hacia la formación del precipitado. En este caso, se desplazaría más hacia la izquierda, ¿sí? Hacia la formación del precipitado. Entonces, el efecto del ion común lo que hace es disminuir, ¿sí? El efecto que tiene es la disminución de la solubilidad del precipitado. En el ejemplo práctico que tenemos acá, tenemos un precipitado de sulfato de calcio, que va a estar en equilibrio con sus iones calcio y sulfato, y yo agrego a la disolución un electrolito, pero ahora que tiene un ion común con el precipitado, por ejemplo, el cloruro de calcio. El ion común es el calcio. Al agregar más calcio a esta disolución, lo que va a hacer es que este equilibrio por principio de Le Chatelier se desplace más hacia la izquierda y por lo tanto eso tiene como consecuencia la reducción de la solubilidad del precipitado. Miren en este gráfico que está a la derecha, es la solubilidad de sulfato de calcio expresada como cantidad total de iones sulfato en disolución, ¿sí? Ojo con esto, es cantidad de iones sulfato en disolución en función del cloruro de calcio, ¿sí? Y vemos que a medida que aumentamos la concentración de cloruro de calcio, disminuye la concentración de iones sulfato en disolución. ¿Por qué disminuye la concentración de iones sulfato de disolución? Bueno, porque este equilibrio se está desplazando más hacia la formación del sulfato de calcio y por lo tanto el sulfato de calcio se vuelve más insoluble, ¿sí? Fíjense que siempre comparamos la solubilidad con respecto a la solubilidad original de ese compuesto, ¿sí? Entonces, lo que yo digo es que la solubilidad del sulfato de calcio va a ser menor, ¿sí? Cuando yo tengo una disolución que tiene un ion común con este precipitado, comparada con la disolución de sulfato de calcio en agua, por ejemplo, o en otra disolución, ¿sí? ¿Alguna duda de esto? No. Perfecto. Entonces vamos a hacer cálculos para que veamos con forma numérica cuál es el efecto del ion común, ¿sí? Si quieren y tienen cálculo al lado, papel, lápiz, lo vamos haciendo juntos, ¿sí? Lo vamos pensando. ¿Quieren? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos entonces. Tenemos que calcular la solubilidad de sulfato de bario en agua y en una disolución que contiene iones sulfato en una concentración 10 a la menos 3 molar. Les propongo que para empezar hagan el intento de calcular la solubilidad del sulfato de bario en agua, ¿sí? Empecemos con eso. A ver, les doy un minutito como para que lo puedan plantear y lo charlamos, ¿sí?
vamos a hacer una cosa. Voy a ir para atrás, así ustedes pueden calcular. Vamos a ir a esta diapositiva. Ahí está, como para que se orienten para poder calcular esa solubilidad del sulfato de bario. ¿Sí? Profe, hay algo que no me quedó claro. Me olvidé Sí. preguntarte. Para calcular la solubilidad, viste que hicimos todo un desarrollo y en algunos llegamos a una expresión diferente a la que está ahí. No sé, no sabría cuál usar. O sea, si hago todo el desarrollo, utilizo directamente la fórmula. Es lo mismo. ¿Es lo Vas mismo? a tener el mismo resultado. ¿Sí? Ok. Vas a tener el mismo resultado. Se puede hacer todo el desarrollo o puedes utilizar la expresión. Porque la expresión surge de todo este desarrollo, digamos. Profe, ¿cuál era el KPS? Que no lo copié. Sí, obvio. Vamos a hacer así, es más fácil. Me llevo esta. Vamos a pegar. Ahí está. Uy, y esta me quedo con movimiento, pero será posible. Bueno, ahí está el KPS. 1,2 por 10 a la menos 10. Gracias. Muy bien. Ahí está. Ahí dejamos la expresión, porque quiero usar la expresión. Yo lo voy a hacer en la deducción general y ahí tenemos los datos, ¿sí? Tenemos todo en la misma diapositiva. Cuando lo tengan calculado me avisan. ¿Lo plantearon? Yo estoy intentando hacer, o sea, lo planteé un poco para ver más o menos los coeficientes y ahora Muy estoy bien. intentando Es lo hacerlo prim- con la fórmula. Bien, lo primero que tenemos que hacer es justamente escribir el equilibrio de solubilidad del sulfato de bario, ¿sí? Eso es lo primero que tenemos que hacer. A partir de plantear el equilibrio de solubilidad, nos vamos a poder dar cuenta cuáles son los coeficientes estequiométricos y cómo hacer la fórmula. O usamos la fórmula o hacemos el desarrollo como quieran. Bien, ¿alguno ya más o menos lo planteó? Sí, yo, pero no sé si lo hice bien igual. Pero sí lo hice. Muy bien, perfecto, no importa. Vamos, la idea es que intenten hacerlo para que puedan, a ver si ahí nos damos cuenta si entendimos o no. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es escribir el equilibrio de solubilidad, ¿verdad? Tenemos el sulfato de bario, que está en equilibrio con iones bario y iones sulfato. ¿Está? ¿Aplicaron la fórmula o hicieron el desarrollo? Yo apliqué la fórmula. Muy bien. Pero Entonces, lo que me quedó mareado es el 10 a la menos 3 molar del... bien, bueno, la idea era que hagan la primera parte nomás. Solo la solubilidad en agua. Listo. Pero si hicieron todo... No, por eso no hice la otra parte. No, listo, eso no. Bien, entonces, ¿cuánto les dio la solubilidad? ¿Cómo les quedó la expresión para calcular la solubilidad? Solubilidad igual a... Raíz cuadrada de 1,2 por 10 a la menos 10 y me dio 1,095 por 10 a la menos 5. Excelente, muy bien, ¿sí?
¿Alguien hizo todo el desarrollo? ¿No? Bueno, yo lo hice. Lo primero que hice fue escribir el equilibrio de solubilidad, después lo que hice fue escribir la expresión de la constante de producto de solubilidad y la expresión de solubilidad, ¿sí? En este caso los coeficientes estequiométricos son 1, así que la solubilidad va a ser igual a la concentración en equilibrio de bario igual a la concentración en equilibrio de sulfatos. Lo que hice después es reemplazar en la expresión de la constante de producto de solubilidad, ¿sí? Me quedó solubilidad al cuadrado y me queda la misma expresión que si hubiese aplicado esta fórmula, ¿verdad? Entonces me queda solubilidad igual a la raíz de la constante de producto de solubilidad, lo que recién dijo el compañero, y a mí me dio eso, está bien, ¿no? 1,1 por 10 a la menos 5. 1,09 por 10 a la menos 5. Sí. Una pregunta, a mí me dio distinto, pero porque yo usé la parte de la molaridad abajo. No hay que Eso vamos ahora. El enunciado pedía calcular la solubilidad en agua, que sería esto que hicimos acá, y ahora volver a calcular la solubilidad, pero en una disolución que contiene iones sulfato, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Lo hiciste? No, me equivoqué. O sea, yo me equivoqué porque usé la fórmula, la de la solubilidad, pero abajo puse la molaridad, porque pensé que se hacía así, como dice M a la M y N a la N. Son los coeficientes estequiométricos, M y N. Ah, perfecto. Gracias. ¿Sí? Bueno, y ahora me pide que calcule la solubilidad, ¿sí? Pero en una disolución que contiene iones sulfato en una concentración 10 a la menos 3 molar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos eso? En primer lugar, nosotros de acá, ¿sí? De la expresión de la solubilidad, sabemos que la solubilidad de sulfato de bario va a ser igual a la concentración de iones bario en disolución. Y que la del sulfato va a ser igual a la solubilidad la solubilidad del sulfato de bario va a ser igual a la concentración en el equilibrio de iones sulfato en la disolución. Pero ahora, estos iones sulfato no solamente van a provenir del equilibrio de solubilidad del sulfato de bario, sino que además tengo una disolución de sulfatos 10 a la menos 3 molar, ¿sí? Por lo tanto, ahora la concentración en el equilibrio de sulfato va a ser igual a la solubilidad del sulfato de bario más 1 por 10 a la menos 3 molar, ¿sí? Es lo que proviene de la solubilidad del precipitado más lo que yo tengo en la disolución de iones sulfato. Extra, vamos a decir, ¿sí? Fíjense que ahora, en este caso, ya no pueden aplicar la fórmula, ¿sí? Tienen que trabajar, tienen que trabajar de esta manera. ¿Sí? No hay manera de aplicar la fórmula. Pueden aplicar la fórmula siempre y cuando estén trabajando en agua, por ejemplo, ¿sí? O en un electrolito que no tenga unión común. Pero ahora necesitan hacer todos los pasos, la deducción, digamos, para poder trabajarlo. Bueno, entonces... Este sería el último caso que presentaste, el del exceso. Claro, el que tenemos... El que va a bajar... tenemos sulfatos en disolución. Claro, que tenemos más sulfatos, en el otro caso teníamos más, entonces seguramente va a bajar la solubilidad. Claro, eso esperamos, que nos Sí. dé un valor de solubilidad menor, porque ahora tenemos unión común con el precipitado, que son los iones sulfato, ¿sí? Entonces, la concentración de sulfatos en disolución, ahora en este segundo caso, va a corresponder a la suma de la solubilidad, ¿sí? Los sulfatos que provienen de la solubilidad del precipitado, que están expresados como S, más los sulfatos que yo tengo en disolución, ¿sí? Que me dan la concentración en molar, que es 1 por 10 a la menos 3 molar. Por lo tanto, ahora esto lo voy a reemplazar en la expresión de la constante de producto de solubilidad. Entonces, la concentración de bario era igual a la solubilidad y la de iones sulfato era la solubilidad más 1 por 10 a la menos 3 molar, ¿sí? Como estamos hablando de un precipitado, de una disolución de iones, nosotros dijimos, cuando hicimos incluso la deducción cuando escribimos la constante de equilibrio termodinámica, después nos pasamos a la estequiométrica, que la concentración de los iones en disolución, en este caso, siempre va a ser baja, muy baja. Y en este caso, nosotros podemos despreciar
la concentración de iones sulfatos que provienen de la solubilidad del precipitado frente a la concentración de iones sulfato que voy a tener en la disolución, ¿sí? Porque ya sabemos acá que la solubilidad es muy baja, es 1 por 10 a la menos 5, ¿sí? Que este valor de solubilidad era muy bajito ya calculado anteriormente. Por lo tanto, frente a 1 por 10 a la menos 3 molar, lo podemos despreciar. Si nosotros hacemos eso y operamos, nos va a quedar que la solubilidad va a ser igual a la constante de producto de solubilidad dividido 1 por 10 a la menos 3 molar. La cuenta a mí me dio 1 por 10 a la menos 7, ¿sí? Fíjense que la solubilidad de sulfato de bario en agua era 1,1, podemos decir, o 1,09 por 10 a la menos 5 molar, mientras que en una solución que contiene un ion común con ese sulfato de bario, que es los iones sulfato, la solubilidad disminuye a 1 por 10 a la menos 7, ¿sí? Entonces, ese es el efecto del ion común. Cuando nosotros tenemos un ion común con el precipitado, el efecto va a ser una disminución de la solubilidad de ese precipitado, ¿sí? Vamos a hacer este ejemplo, así practicamos. Vamos. Ahora tenemos un precipitado de arseniato de plata en agua y en una disolución que tiene nitrato de plata, con una constante de producto de solubilidad igual a 1 por 10 a la menos 22. Les doy unos minutitos para que lo hagan. Recuerden siempre plantear el equilibrio, plantear la expresión de la constante. La primera parte la pueden trabajar solamente con la fórmula, la segunda parte la tienen que trabajar separada, ¿sí? Tienen que hacer todo el procedimiento. Así que si lo hacen en la primera, ya lo tienen para la segunda. Bueno, ¿alguien ya planteó la primera parte, la solubilidad del arseniato en agua? Bueno, planteé la ecuación Bueno, de equilibrio y me quedaron 3 moles de plata, sí, de cation plata. sí. Después para el KPS, bueno, hice la concentración de cation plata al cubo por la concentración de... Esa es arseniato, ¿no? Arseniato. Arseniato. Y después para la solubilidad,
me queda la concentración de plata sobre 3 igual a la concentración de arseniato. Excelente. Muy bien. Y hasta ahí llegué. Muy bien. ¿Y ahora? Y ahora supongo que tengo que repasar en la fórmula. Sí, exactamente. Ahora vamos a reemplazar, ¿sí? Vamos a despejar concentración de plata de acá. Entonces me va a quedar la concentración de plata igual a la solubilidad por 3, ¿sí? Y la concentración de arseniato va a ser igual a la solubilidad. Bueno, es lo que dije recién, la concentración de plata va a ser 3 por la solubilidad y la concentración de arseniato va a ser igual a la solubilidad. Entonces ahora reemplazamos en la expresión de la constante de producto de solubilidad y me queda esta expresión que operando vamos a llegar a esto, que es lo mismo que aplicar la fórmula, en este caso, ¿sí? Pasa que después como necesitamos las expresiones para calcular cuando tenemos un ion común, bueno, ya lo podemos hacer acá. Eso lo trabajan como quieren. Bueno, entonces la constante de producto de solubilidad era 1 por 10 a la menos 22. Así que a mí, haciendo la cuenta, me dio un valor de 1,3 por 10 a la menos 6. ¿Les dio más o menos eso? ¿Alguno pudo terminar? No, yo no pude hacer la raíz cuarta en la calculadora, no me acuerdo cómo se hacía. Ay, bueno, depende de la calculadora, pero por ahí hay una opción que siempre es inversa, que está como y sobre X o algo así. A ver en mi calculadora cómo está. Profe, Sí, no entendí por qué te quedó 27. ahí voy. En mi calculadora hay una función inversa que es X a la 1 sobre Y. Que debería ser esa, ¿sí? No sé en la calculadora de todos. Fíjense de buscarla. ¿Por qué me quedó 27? Porque me quedó 3 al cubo, ¿sí? Cuando resolví esto, acá, me quedó 3 al cubo y S al cubo. Y 3 al cubo es 27. ¿Sí? Me quedó, si yo resuelvo esto que tengo acá, me queda 3 al cubo por S al cubo por S. Por lo tanto, me va a quedar 3 al cubo por S a la cuarta, porque al cubo más S sería a la cuarta. Entonces, Sí, ya 3 al entendí. cubo me da 27, S a la cuarta y ahí despejo. Y entonces me quedo acá. Sí, ya entendí. ¿Sí? Porque la fórmula la dejé en la anterior, si no la buscamos. Acuérdense que la fórmula es m a la m por n a la n, más m a la n, ¿no? A ver, yo nunca me la sé porque siempre hago toda la deducción. Ahí está. Es m a la m por n a la n, ¿sí? Y uno de los m's es 3. 3 a la 3 por 1 a la 1 sería. ¿Está? Aplican la fórmula. Profe, ¿puedo decir algo para la compañera que no pudo hacer la raíz? Sí, sí, aportá nomás. Yo tengo una Casio, no sé cuál es la que tenés vos, pero pones el número, en este caso un 4 primero, y después apretás Shift y el que es como una flechita para arriba, que es para hacer el exponente. Y te queda como una X y la raíz. Está muy bien. Yo tengo una Casio, pero muy vieja. Ya no se puede, no puedo hacer eso. Por eso decía yo, la mía tiene una X a la 1 sobre Y. Encima están re caras, hay algunas que ahora tienen graficador, todo. Tremendo. ¿Sí? Uy, qué bueno. No, la mía es de cuando yo estudiaba, así que ni se las muestro. Bueno, muy bien. Vamos a hacer la segunda parte, ¿sí? Ahora, tenemos que calcular la solubilidad del arseniato, pero en una solución de nitrato de plata 0,1 molar. Partamos de la base que si agrego nitrato de plata a la disolución, tengo iones plata y iones nitrato, ¿sí? Porque el nitrato de plata es una sal que se va a disociar de forma completa. Por lo tanto, voy a tener 0,1 moles de plata y 0,1 moles de nitrato. Quiere decir que, en definitiva, lo que tengo que hacer es calcular la solubilidad del arseniato de plata en una disolución que contiene iones plata en una concentración 0,1 molar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer esa cuenta. Fíjense, ahora vengo acá, ¿sí? Ya no voy a hacer todo, vengo acá. Entonces, ahora la concentración de plata en disolución va a ser 3 por S,
que era lo que tenía anteriormente, más esos 0,1 moles que yo tengo en la disolución. Es decir, la concentración de plata va a ser igual a la concentración de plata que proviene de la solubilidad del precipitado, está en este término, más lo que yo agrego, lo que yo tengo, digamos, de más en esa disolución. Es una disolución de 0,1 moles de plata. ¿Está? Y la concentración de arseniato va a seguir siendo igual a la solubilidad. ¿Sí? Entonces ahora, reemplazando esto en la expresión de la constante de producto de solubilidad, me va a quedar 3 por S más 0,1, le saqué el molar para no hacer lío con las unidades, ¿sí? 3 por S más 0,1 al cubo por la solubilidad, ¿sí? Y entonces, otra vez lo mismo, lo que provenga de la solubilidad del precipitado va a ser despreciable frente a la concentración de plata que yo tengo en disolución, que es 0,1 molar, encima es bastante elevada, ¿sí? Fíjense que la constante es bastante bajita, quiere decir que el precipitado es bastante insoluble, y además nosotros anteriormente calculamos la solubilidad y ya nos dio un número muy bajito. Por lo tanto, podemos decir que este término, es decir, el aporte de plata de lo que proviene de la solubilidad del precipitado va a ser despreciable frente a la concentración de plata que tengo en la disolución, que es 0,1, por eso lo desprecio. Y entonces ahora sí, operando, me va a quedar 0,1 al cubo por la solubilidad, despejo solubilidad y me da un valor, hago las cuentas, y me da un valor de 1 por 10 a la menos 19. Fíjense, en este caso, una concentración mucho más alta de un ion común hace que la solubilidad del precipitado disminuya de 1,3 por 10 a la menos 6 a 1 por 10 a la menos 19. ¿Sí? Montón. ¿Está? Bueno, este es el efecto del ion común. ¿Sí? Nosotros decimos livianamente, el efecto del ion común hace que la solubilidad de un precipitado disminuya. ¿Sí? Bueno, ahí lo vimos en los cálculos, ¿sí? Haciendo cálculos. Vemos cómo al agregar una concentración determinada de ion común, de un electrolito que tenga un ion común con el precipitado, hace que la solubilidad disminuya, hace que su solubilidad disminuya con respecto a el mismo precipitado en una disolución acuosa. ¿Está? Muy bien. Bueno. Sí. Siempre la concentración del ion común que agreguemos, ¿va a ser como suficientemente grande para poder despreciarla? ¿O hay casos en los que vamos a tener que trabajarla en conjunto con la que ya teníamos? Como si fuese un Bhaskara, digamos, a lo que nos quede, va. Claro. Acá nos quedaría una expresión súper... En líneas generales se puede despreciar, ¿sí? Tendría que ser muy bajita la concentración del electrolito que vos agregás, pero muy bajita, al nivel de... En este caso, tendría que ser similar a la solubilidad. Por ejemplo, yo tendría que agregar una concentración de un electrolito en el orden de la menos 6, ¿me entendés? Como para que yo no lo pueda despreciar este valor. Pero eso no tiene sentido práctico, porque ¿para qué agrego entonces? ¿Sí? La idea de agregar un electrolito que tenga un ion común del precipitado justamente es causar ese efecto, disminuir la solubilidad del precipitado. Por lo tanto, siempre lo vamos a poder despreciar. El único caso en el cual no lo podríamos despreciar es que esté en el mismo, lo que yo agrego esté en el mismo orden que la solubilidad. ¿Sí? Y eso no tiene mucho sentido práctico, porque ¿para qué lo agrego? ¿No? Listo, gracias. ¿Sí? Muy bien, bueno. Otro de los factores que van a afectar el equilibrio, el desplazamiento del equilibrio de precipitación, son las reacciones secundarias. Es decir, ¿se acuerdan que en complejos hablamos de esto de que, bueno, yo cuando tengo un equilibrio de complejos no tengo solo el equilibrio de complejos, sino también va a influir el pH de la disolución. Y cuando tengo un equilibrio de oxidación-reducción, no tengo solo el equilibrio de oxidación-reducción. Va a influir el pH y va a influir la formación de complejos en esa disolución. Bueno, cuando tengo un equilibrio de precipitación también influye el pH y influye en la formación de complejos. ¿Sí? Siempre que haya reacciones secundarias, ahora vamos a ver cuáles pueden ser, va a provocar el aumento de la solubilidad del precipitado. ¿Sí? La interacción de un precipitado, ¿sí? Ya sea por reacciones ácido-base o por reacciones de formación de complejos, lo que van a provocar es un aumento de la solubilidad del precipitado. Entonces, vamos a verlo en particular, cada ejemplo.
nosotros podemos tener reacciones de ácido-base a la vez de que tenemos el precipitado. Ese precipitado está en un medio con un determinado pH. Lo que puede ocurrir es que se protone el anión, ¿sí? O que se formen hidróxidos del metal, ¿sí? Ambas cosas podrían ocurrir. O si tengo un pH, ¿sí?, más ácido, lo que puede ocurrir es que se protone el anión. Y si tengo un pH más básico, lo que puede ocurrir es que se forme el hidróxido del metal, ¿sí? Entonces, sería el hidróxido del catión, ¿no? Acuérdense que un precipitado tiene un anión y un catión. Bueno, o se protona el anión o se hidroxila el catión, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con las reacciones ácido-base de protonación del anión? ¿Cuándo se dan? Es decir, ¿cuándo el pH influye, ¿sí? O en qué casos el pH influye tanto que hagan que se protone el anión y por lo tanto, ¿sí?, eso haga que disminuya la solubilidad del precipitado. Bueno, generalmente eso pasa cuando tenemos aniones que provienen de ácidos débiles. Son, por ejemplo, sulfuros, carbonatos, oxalatos. Y ahí tienen el ejemplo hecho con el carbonato, ¿sí? Supónganse que nosotros tenemos un sólido, que es el carbonato de calcio, precipitado, que va a estar en equilibrio con sus iones en disolución, carbonato y calcio, ¿sí? Si yo tengo un medio ácido, lo que va a hacer este medio ácido es protonar el carbonato, protonar el anión, ¿sí? Y entonces se van a ocurrir estos equilibrios en disolución. Es decir, además de estar el equilibrio, ¿sí?, del sólido con sus iones, si yo tengo un medio ácido, va a haber un equilibrio del anión, ¿sí?, con los protones, de manera de formar el bicarbonato y el ácido carbónico, ¿sí? Cuando yo tengo un medio suficientemente ácido, ¿sí?, lo que va a ocurrir es que el anión se protona tanto, digamos, que el precipitado se disuelve directamente, ¿sí? Lo que ocurre es que la solubilidad del precipitado aumenta tanto que se termina disolviendo. Fíjense qué es lo que pasa. Bueno, como el anión está influyendo, está protonado y está participando de estos equilibrios, ¿qué hace el equilibrio este? Por principio de Le Chatelier, más sólido repone ese carbonato que estoy perdiendo porque está participando en los equilibrios ácido-base. Entonces, el sólido repone ese carbonato y ese carbonato a su vez participa de estos equilibrios. Resultado, aumenta la solubilidad del precipitado, ¿sí? El ejemplo más práctico de esto, el que tenemos en casa, es cuando tenemos calcificaciones en, no sé, en la pava eléctrica o en la pava que calentamos en el agua. Entonces, siempre dicen, ¿cómo limpiamos eso? A ver, ¿alguien sabe la receta para limpiar las calcificaciones que se forman en una... Con bicarbonato. Bicarbonato. ¿Más fácil? Vinagre. Vinagre. ¿El vinagre qué es? Ácido. Es ácido clorhídrico, Ácido pero clorhídrico. es ácido acético, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? Justamente eso. Entonces, cuando yo agrego vinagre, ¿sí?, como le agrego un medio ácido, el ácido protona el carbonato, ¿sí?, y le agrego una disolución del ácido, eso protona el carbonato, y eso hace que ese carbonato de calcio que tengo como incrustaciones, ¿sí?, se vaya disolviendo, ¿está? Es esto lo que está ocurriendo, es una reacción secundaria de protonación del anión, ¿sí? Bueno, ese es el ejemplo clásico que tenemos en casa, ¿sí? El anión se va a protonar, por lo tanto va a estar participando de un equilibrio ácido-base, y por lo tanto lo que hace el sólido es, lo que se hace es desplazar el equilibrio para poder reponer ese carbonato, y eso hace que el sólido se disuelva, así que aumente la solubilidad de ese precipitado. Lo mismo pasa cuando tenemos reacciones secundarias de hidrólisis, de hidroxilación del metal, ¿sí? Es decir, que se forme el hidróxido del metal correspondiente. Profe, perdón, sí. ¿podés volver un cachito a la sí. página? Cuando se forma el hidróxido del metal, o cuando se forma el hidróxido del catión, ¿sí?, está ocurriendo lo mismo en realidad. Como el catión va a estar participando de un equilibrio ácido-base, lo que hace el equilibrio del sólido es desplazar más hacia el catión para poder reponer ese catión que está participando de otro equilibrio, y el efecto es de solubilidad del precipitado. ¿Sí? ¿Puedo cambiar? Sí, profe, gracias. Bien.
Entonces, ¿cuándo se va a dar eso? Bueno, un catión va a ser más ácido cuando, depende de la relación carga-tamaño, ¿sí? Cuando la relación carga-tamaño, es decir, cuanto mayor sea la carga del catión y menor sea el tamaño, más ácido es ese catión y por lo tanto más va a tender a participar de un equilibrio ácido, más se va a tender a hidroxilar, ¿sí? Los cationes más ácidos, tenemos algunos ejemplos, bismuto, hierro 3, antimonio. Los menos ácidos, cadmio, zinc, es decir, los que tienen un radio mayor y una carga menor, ¿sí? Van a ser menos ácidos que los que tienen una carga mayor y un radio menor. ¿tá? Entonces depende de la relación carga-tamaño. Pero el efecto es el mismo en realidad. Ese catión se va a formar parte de un hidróxido. El hidróxido es un equilibrio ácido-base, por lo tanto, el equilibrio del sólido tiende a reponer ese catión y por lo tanto se disuelve. ¿Sí? Y por último tenemos las de complejación. Sí. Entonces, cuanto más carga tiene y menor radio, es más ácido. Y al revés, cuando... Claro, porque cuanto más carga tiene y menos tamaño tiene, más tiende a traer, más chiquito con más carga, más tiende a traer electrones. Por lo tanto, es más ácido. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Recuerden que también lo vimos para complejos esto, de la relación carga-tamaño. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y en el caso de las reacciones de complejación pueden pasar dos cosas. O que el anión forme complejo con otro metal, o que el catión forme un complejo con un ligando, que es lo más común, ¿sí? En realidad lo más común que pase es que el catión forme complejo con un ligando y entonces eso haga que se disuelva el precipitado. Un ejemplo típico es, tengo un precipitado de cloruro de plata, ¿sí? El cloruro de plata es insoluble, medio ácido, pero si yo agrego amoníaco a esta disolución, el amoníaco va a complejar la plata, ¿sí? Y por lo tanto, el precipitado de cloruro de plata se disuelve, ¿sí? Entonces, el agregado de un ligando, por ejemplo el amoníaco, tiende a aumentar la solubilidad del precipitado. Lo mismo pasa, mismo ejemplo tenemos cuando tenemos cobre, por ejemplo. Un precipitado de hidróxido de cobre, agregamos amoníaco, el amoníaco compleja el cobre y se disuelve el precipitado. ¿Sí? Entonces, el agregado de un ligando a una disolución que contiene un precipitado hace que aumente la solubilidad del precipitado e incluso llegue a disolverse completamente. Un ejemplo de esto lo van a ver cuando hagan el trabajo práctico de precipitación, de evaluación de precipitación. Van a hacer el trabajo práctico, el Erlenmeyer le va a quedar como con una capita como del precipitado de cloruro de plata, que es un precipitado coloidal que queda como pegadito a las paredes de los Erlenmeyer. Y entonces los chicos lo que le van a decir es, vayan a la campana hacia atrás y agréguenle un poquito de amoníaco y se va a disolver. Y ustedes van y lo hacen. ¿Por qué se disuelve? Justamente porque está ocurriendo esta reacción. Es decir, tengo en las paredes del Erlenmeyer cloruro de plata, le agrego amoníaco, el amoníaco compleja la plata y disuelve el precipitado. No es nada más ni nada menos que una reacción secundaria de complejación. ¿Está? ¿Alguna duda de esto? No. Excelente. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo representamos gráficamente los equilibrios de precipitación. ¿Sí? ¿Para qué sirve un gráfico de un equilibrio de precipitación? Sirve para observar, ¿sí? Cómo afecta la concentración de una especie, el precipitante, de una especie que yo estoy agregando a una disolución, a un ion, el ion que se encuentra en esa disolución y cuándo se forma el precipitado, ¿sí? Entonces, nos da una idea, cuando yo veo un gráfico de precipitación, de cuándo se produce la precipitación de ese ion que está en disolución y cuándo se puede considerar como fin de la precipitación. ¿Cómo se hace esta representación gráfica? ¿Cómo se construye este gráfico? Este gráfico se va a construir con el logaritmo del ion que se encuentra en disolución, ¿sí? Vamos a trabajar con el ejemplo del cloruro de plata. Entonces, nosotros vamos a tener cloruros en disolución y vamos a agregar plata para precipitar esos cloruros y vamos a tener una concentración inicial de cloruros de 1 por 10 a la menos 2. Fíjense, en el eje Y vamos a colocar al ion en disolución, al logaritmo del ion de disolución.
el ion en disolución en este caso es el ion cloruro, por lo tanto es el logaritmo de la concentración de iones cloruro en disolución. Y en el eje de las X vamos a colocar el precipitante. Pero en este caso, ¿sí? Es decir, el ion que se añade a la disolución y que va a provocar la precipitación. En este caso, fíjense que se grafica como P de plata. En este caso sería la plata. Se grafica como P de plata, es decir, como menos el logaritmo de la concentración de plata en disolución. De manera que a mayores valores de P de plata, menor concentración de plata. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, este eje nosotros no lo vamos a leer como solemos hacer de izquierda a derecha, porque las menores concentraciones de plata las tenemos a la derecha. Por lo tanto, este gráfico lo vamos a leer de derecha a izquierda. ¿Sí? Vamos a trabajar el gráfico y lo vamos a leer de derecha a izquierda. ¿Está? Entonces, en el eje de las ordenadas vamos a colocar el ion en disolución, logaritmo de la concentración del ion en disolución. Y en las abscisas vamos a colocar el ion que se añade en la disolución y que hace que precipite, ¿sí? En este caso la plata. Pero no lo vamos a colocar como concentración de ese ion, lo vamos a colocar como P de plata, como P de concentración de ese ion, que sería menos el logaritmo de la concentración. ¿Está? Entonces, este gráfico lo podemos dividir en tres partes. Una primera parte en donde todavía no ocurrió la precipitación. En esta parte, el producto de las concentraciones iónicas va a ser menor que el valor de la constante de producto de solubilidad. Es decir, tengo el ion cloruro y el ion plata en disolución, pero todavía no logré que llegara a la concentración suficiente para que se forme un precipitado, ¿sí? Entonces, ambos iones están en disolución. Fíjense que eso se grafica con una línea paralela al eje X y para concentraciones de plata muy bajitas no inició la precipitación. Es decir, en esta zona el producto de las concentraciones iónicas es menor que el KPS. Fíjense que dije que la concentración inicial era 1 por 10 a la menos 2 molar. Entonces, esta línea se traza paralela, ¿sí? En logaritmo de la concentración sería menos 2, ¿sí? Entonces, en menos 2, la línea está en menos 2. Es decir, que esta línea me da una idea de la concentración inicial de ese ion en disolución. Si yo no la tuviese, acá como dato, no necesito que me la den. Miro esta línea, ¿sí? En donde todavía no ocurrió la precipitación, en qué valor se encuentra del eje Y, y entonces ahí puedo calcular la concentración inicial. No hace falta que me la den. ¿Está? A medida que vamos aumentando la concentración de plata, acuérdense que leemos de derecha a izquierda, a medida que vamos aumentando la concentración de plata, va a llegar un punto en el cual el producto de las concentraciones iónicas va a ser igual a la constante de producto de solubilidad. Ese, ¿sí? Saturo la disolución. Eso va a ocurrir en el inicio de la precipitación. En este punto, es un punto de inflexión de esta gráfica, inicia la precipitación. En este punto, el producto de las concentraciones iónicas va a ser igual a la constante de producto de solubilidad. Eso se va a dar a esta concentración de plata, ¿sí? A partir de este punto, si yo sigo agregando plata, para concentraciones de plata más altas, va a comenzar a disminuir la concentración de ion cloruro. Fíjense que la concentración de ion cloruro se mantenía constante y luego comienza a disminuir. ¿Por qué disminuye la concentración de ion cloruro en esta parte? Porque está precipitando el cloruro como cloruro de plata. Por lo tanto, ya no tengo el cloruro en disolución y lo que veo es una disminución de la concentración de cloruro en disolución. En esta región, el producto de las concentraciones iónicas va a ser mayor que la constante de producto de solubilidad. Y por lo tanto voy a tener la formación del precipitado. Al ion cloruro formar el precipitado, disminuye la concentración de ion cloruro en disolución. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Cuándo vamos a considerar que llegamos al final de la precipitación? Porque yo les dije, un sólido, por más insoluble que sea, siempre está en equilibrio con sus iones. Por lo tanto, eso me da a pensar de que siempre voy a tener iones en disolución, ¿sí? En equilibrio con ese sólido. Entonces, ¿cuándo puedo yo decir que logré la precipitación
del ion cloruro. Es decir, bueno, agregué la cantidad suficiente de plata como para que precipite el ion cloruro. Bueno, eso se da cuando la concentración del ion cloruro, en este caso, ¿sí? Disminuye al menos 1000 veces con respecto a su concentración inicial. ¿Sí? Esto que tenemos acá. Yo puedo decir que llegué al final de la precipitación cuando precipitó el 99,9% del ion que quiero precipitar, en este caso el cloruro, o cuando la concentración inicial del ion que quiero precipitar disminuyó al menos 1000 veces con respecto a su concentración inicial. A eso se lo conoce como precipitación cuantitativa, ¿sí? Y se considera el fin de la precipitación. Yo puedo decir que el cloruro va a estar precipitado y finalizó la precipitación del cloruro cuando la concentración inicial de cloruro disminuyó al menos 1000 veces, ¿sí? Es decir, que precipitó el 99,9% de ion cloruro que yo tenía en la disolución. Fíjense, la concentración inicial era 1 por 10 a la menos 2, ¿sí? Entonces el logaritmo era menos 2. Si disminuye 1000 veces, quiere decir que cuando la concentración de ion cloruro alcance un valor de 1 por 10 a la menos 5, a esa concentración, en esa concentración de plata, voy a considerar que es el fin de la precipitación, ¿sí? Y a eso se lo conoce como precipitación cuantitativa. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿No? No. Excelente. Entonces, por hoy vamos a dejar acá, ¿sí? La clase que viene vamos a analizar unos gráficos de precipitación que tienen que ver con lo que se conoce, una técnica que se conoce como precipitación fraccionada, y entonces vamos a ir analizando esos gráficos, ¿sí? Vamos a hacer esas cuentas y vamos a ir viendo, ¿sí? A la par los gráficos con los valores como para ver, ¿sí? Si logramos en esa precipitación fraccionada separar distintos precipitados. Pero lo vamos a dejar